Buenas tardes a todos. Hoy te voy a contar un fallo para mí hermoso, interesantísimo. Se trata del fallo Arenzón. Arenzón es un fallo del año 1984 para que vos te sitúes. Recién la recuperación de la democracia la volvimos a recuperar en el año 1983. Había un montón de decretos, leyes, reglamentos, resoluciones que tenían que ver con aquella dictadura militar y con un régimen que pensaba en un régimen piramidal, un régimen de facto, un régimen bastante autoritario. Resulta que un chico, un muchacho, Gabriel Arenzón, se anota en la facultad, en realidad el terciario de Joaquín B. González. Va un día, se anota, quiere ser profesor de matemática y quiere ser profesor de astronomía. Entonces va y se presenta al Joaquín B. González, hace todo el trámite que se tiene que hacer. Y entre los trámites que exige el Joaquín B. González es hacer un examen psicofísico, como cuando vos vas a trabajar y te hacen un examen psicofísico. Gabriel Arenzón se hace el examen psicofísico y resulta que lo rechazan. ¿Por qué? Porque había una resolución con el número 957/81, que decía que cualquier profesor que se anote allí o cualquier aspirante a profesor que se anote allí tenía que tener 1,60 m de alto. Y resulta que Gabriel medía 1,48 m, por lo tanto no daba la talla. Bien, ¿qué hace Gabriel Arenzón? Habla con sus padres, cree que esto es totalmente injusto, se presenta a la justicia. Y la justicia, digamos, él se presenta mediante un recurso de amparo. En primera instancia le dice, la verdad que tiene razón, esto es totalmente arbitrario, es irrazonable, es irracional que le pidan semejante cosa. Tenés que ver con una cuestión sustancial, filosófica, que pensaba que el docente tenía que ser alguien muy alto, que imponga respeto, digamos, y parte del respeto tenía que ver con su altura. Bueno, esto pasa a una instancia, pasa a otra instancia, hasta que llega a la corte, ¿no? El juicio es Gabriel Arenzón contra el Estado argentino, en realidad, era una resolución del Ministerio de Educación. Bueno, la Corte Suprema de Justicia empieza a revisar, y por esto tiene que ver con la Constitución, porque dice, a ver, ¿qué nos dice el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional? El artículo 14 nos dice, todo habitante de la nación goza de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, a trabajar y ejercer industria lícita, navegar y comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociaciones con fines útiles y de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Ese último parrafito del artículo 14 pareciera, digamos, que dice, bueno, si es la libertad de enseñar y aprender, ¿por qué a este señor le van a limitar esos derechos? Si cualquiera tenemos la posibilidad de enseñar y aprender. Pero aparte tenemos el artículo 28. El artículo 28 dice, los principios, este es sustancial, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, por ejemplo, el 14 que les acabo de leer, no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Qué está diciendo? Ningún reglamento, decreto, resolución, lo que sea, puede negar los derechos que están en el plexo constitucional. Entonces, la Corte Suprema dice, pero esto es totalmente irracional. La verdad es que la resolución existe. Si nosotros la miramos taxativamente, efectivamente a Gabriel Arenzón no lo tendrían que admitir, pero sin embargo, la verdad es que es totalmente irrazonable y absolutamente arbitrario, es decir, no tiene ningún tipo de justificación racional y principio de razonabilidad. Copiate esto porque tiene que ver con esto, con los principios, uno de los principios básicos del derecho, que es de racionalidad. El fallo termina con esa bellísima frase, por eso me encanta el fallo, que dice, ¿saben qué? Al final de cuentas, nadie es más alto que la Constitución Nacional. Toma mate. Fíjate lo que está diciendo. Nadie es más alto que la Constitución Nacional. Este es el fallo Arenzón.
Hermoso fallo que a partir de ese momento, por supuesto, la talla no es ningún motivo para negarle ningún acceso a ningún profe. Por supuesto había una cuestión de género también porque el profe era hombre y los hombres tendrían que ser mucho más altos que las mujeres. Este es el fallo Arenzón. Asocialo con el artículo 14, asocialo con el artículo 28 y asocialo con un principio básico del derecho que es de razonabilidad. Hermoso fallo. Seguimos estudiando.